pasado y del dolor. No sé cómo debes vivir, pero estoy muy cerca, puedes confiar. En cualquier momento me vas a encontrar. Son vidas cruzadas en una cita familiar. Ya verás cuando coja a mamá y a papá. ¿Seguro que lo sabían hace siglos? Les dije que no te dijeran nada. Es que me encanta ver la cara de susto que pones cada vez que me presentas me avisas. Pues espero que esta vez te quedes un poquito más. Pues me voy mañana. ¿Qué? Que no, que esa es la sorpresa. Ajá. Que ya no me voy. ¿Pero has dejado el ejército? Frío, frío. ¿Qué os dije yo que intentaría cuando me cansara de dar vueltas por el mundo y quisiera volver a casa? ¿Estar en la base? Pero para eso... Me han hecho oficial. Me encargo de las clases y los reclutas. Oye, pues enhorabuena, ¿eh? Seguro que es un gran paso para tu carrera. Además, estás cerca de la familia. Ya tenía ganas. Yo hubo un tiempo que también quise pertenecer al ejército. Pasa que al final se me quitó la idea. Y me acabé conformando disparando en el Airsoft con los colegas. Oye, pues no te pienses que mala idea, ¿eh? A ver, que no es que me arrepienta de todos estos años, ¿no? Porque siempre he tenido bien claro lo que quería hacer, pero la verdad es que te pierdes ciertas cosas. Oye, ¿y esta chica que no viene qué? ¿Te echo una mano o qué? ¿Es más mono? ¿Esto que viene de familia? Anda. Me encanta verte así de feliz. Él es una de las personas más importantes de mi vida. De pequeñitos éramos inseparables, ¿sabes? No existía eso de chico o chica. Estábamos todo el día juntos. Eso es grande. Yo desgraciadamente no tuve hermanos. Pero bueno, tuve la suerte de tener grandes amigos. Como Iker. Y no soy muy sentimental, ni de mostrar grandes cosas. Pero te aseguro que sería capaz de hacer cualquier cosa por él. Sí, recuerdo que hasta Luis estuvo un tiempo celoso y no te conocía de nada todavía. Pero solo porque Iker no paraba de hablar bien de ti. Y yo cuando me enteré que eras tú, yo creo que me gustaste más y todo. Así que le tengo que estar muy agradecido, ¿no? Pues sí. Siempre le he admirado. Y que siempre dijo que era el orgullo de la familia. ¿Y lo es? Tiene una voluntad increíble. De verdad, es que siempre consigue todo lo que se propone. De pequeñito quería ser soldado. Y mírale. Hoy la señorita se emborracha que estamos de doble celebración. Pero si yo nunca bebo. Ah, ¿no? ¿Quieres que te recuerde lo que pasó en la boda de Cristian? ¿Te refieres a cuando hiciste aquella mezcla asquerosa, me obligaste a bebérmela y casi me da un coma etílico? Porque eso no es muy gracioso, Luis. Bueno, gracioso fue verte chapotear en la fuente aquella, ¿eh? Ya, porque te aprovechaste de mi estado y me metiste por más que te gritaba y que te suplicaba que no. Pero si me metí contigo. Bueno, me metí como un caballero, ¿eh? Para evitar que hiciera el ridículo y ya está. Vale, ¿eh? Lo que me pude reír. No, sí, ya. Ahí mirando sin ayudarme. Nunca has sido buena bebiendo. ¿Que os conocíais de antes? Pues un poco Bueno. sí. A ver qué tenemos por aquí. Esto promete. Mira, no sé qué es lo que quieres, pero olvídate. Raúl necesita saber esto. ¿El qué? La verdad. Toda la verdad sobre él, sobre su vida. ¿Y por qué te piensas tú que voy a coger algo que sea tuyo? Porque sé que a ti te importa tanto como a mí. No lo compares. Pronto sabrás el momento. El atracador, identificado como Damián Vila, se entregó esta mañana a las autoridades y sigue detenido en las mismas dependencias policiales. Fuentes cercanas aseguran que su testimonio sería clave para desmantelar el KV-35, la red más grande de falsificaciones y contrabando de arte conocida hasta el momento. No siento nada por ese hombre. Apenas le conocí. Sí lo hiciste, Raúl. 12 años. ¿Y qué son? Nada. No tengo ni un solo recuerdo. Yo no guardo recuerdos ni siento nada por la gente que me falla.
Mejor. Pero tampoco está mal llorar incluso por aquellos que odias. ¿Y estos no vienen o qué? Ya sabes lo puntuales que son. 10 minutos más y si no empezamos. Hecho. Y tengo que volver a casa. ¿Aún tienes allá el tipo ese? Se llama Raúl. Y sí, claro que está. Un tipo con suerte. Ya te imaginas haciéndole mimitos todo el día. Oye, si yo me pusiera enfermo, ¿me los harías a mí también? Porque mira que me voy a un país de estos raros y pillo lo que sea. A mí no me vaciles, ¿eh? Si alguna te durara más de un par de semanas, pues igual tendrías a alguien así. Ya. ¿Y si me echara novia, crees que podría hacer lo que hago? Hombre, un poco más serio sí que tendrías que ser, ¿no? Me refiero a lo que hago, a lo que hacemos. Ah. Pues tendría que entenderlo. Además, tú conoces un montón de bailarinas y de chicas que se dedican a esto. Siempre puedes encontrar a alguien con tus aficiones. Ya. Como si fuera fácil. Aunque por alguien así, creo que me asentaría la cabeza. Mentiroso. Soraya, que había pensado si te apetece ir a dar una vueltecilla, porque como yo soy nueva en el barrio, pues así me lo enseñas. Es que justo estaba terminando unas cosas, Jessie. Si quieres te acompaño luego. Bueno, tú tranquila, si era más que nada porque como los artistas os inspiráis mirando cosas, y pues que te puedo pedir un consejillo. Claro, mujer, siéntate. Mira, no es para mí, es para un par de amigas de esas muy allegadas. Resulta que la Paulilla, cuando éramos chiquitillas, tenía un novio y estaba coladísima por él. Lo que pasa es que luego se fue a estudiar fuera y yo no sé lo que pasó ahí, que la cosa se terminó. Entonces después se mudó al barrio la Micaela y las tres nos hicimos amiguísimas. Pero claro, al cabo de los años, es decir, hace unos mesecillos, la Micaela se enamoró del Miguelillo. Y resulta que yo no me acordaba, pero es que él es el antiguo novio de la Paulilla. Y la Paula, cuando se enteró, dijo que a ella le daba igual. Pero es que yo veo que no, que la procesión la lleva por dentro. ¿Y por qué piensas eso? ¿Qué quieres que te dé mi opinión sobre el asunto? No sé, yo quería saber, tú, ¿con quién crees que tendría que estar el Miguelillo? Bueno, Jessie, supongo que si el Miguelillo ahora está con la Micaela es porque quiere estar con ella. Seguramente para el Miguelillo Paula ya se ha pasado. Ya, pero ¿y si no? Porque a mí eso no me queda muy claro, ¿eh? ¿El qué? Pues que para él la Paulilla sea cosa del pasado. ¿Y eso por qué? Pues mira, porque yo muy inteligente no es que sea, pero es que lista lo soy un rato. Y yo veo que no mira a la Micaela como la mira ella. ¿Y tú qué habías pensado decirle a Paula? No sé, ¿tú qué le dirías? Que se vaya. Que se vaya y que no haga daño a nadie. Pues fíjate tú que yo había pensado decirle que lo afronte con 2 cojones. Qué suerte tienen esas amigas tuyas. Voy. Hombre, Iker,